¿Alguna vez has pensado en lo que podría llevar a una ciudad entera a ser destruida por fuego y azufre? ¿Y qué podría hacer que las hijas de Lot tomaran la drástica decisión de dormir con su propio padre para asegurar la continuidad de su linaje? Imagina vivir en una época en la que las llamas del cielo son la respuesta de Dios al pecado y a la injusticia. En el video de hoy, exploraremos una de las historias más impactantes de la Biblia, la condenación de Sodoma y Gomorra. Este episodio no es solo un relato antiguo, es una poderosa lección sobre los pecados que atraen la ira divina y lo que eso significa para nosotros hoy. Te pido que nos ayudes con tu like, acomódate en tu silla y vamos con el video. En el vasto escenario de las Escrituras, el relato de las ciudades de Sodoma y Gomorra es uno de los más intrigantes y reveladores, ofreciendo una ventana a la vida antigua en el Medio Oriente. Ubicadas en la fértil llanura del Jordán, estas ciudades no solo eran hitos geográficos, sino también símbolos de prosperidad y riqueza. El contraste entre el desierto árido y las ciudades vibrantes resalta la belleza y la prosperidad de Sodoma y Gomorra, que florecían bajo la protección y bendición de Dios. El libro de Génesis nos dice que la tierra de Egipto era como el jardín del Señor antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, demostrando la grandeza de la región donde estas ciudades prosperaban. Pero esa prosperidad no era solo un reflejo de la fertilidad de la tierra, sino también de la habilidad de los habitantes para gestionar sus recursos. Las ciudades eran conocidas por su riqueza, cultura y una cierta ostentación que rivalizaba con cualquier gran metrópolis de la época. Era un lugar donde la vida parecía ser un festín de abundancia, un verdadero paraíso terrenal. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y bienestar existían tensiones y conflictos que se revelarían a medida que la historia avanzara. Mientras Sodoma y Gomorra se destacaban por su opulencia, era crucial comprender el contexto histórico y geográfico que moldeaba estas sociedades. Las ciudades estaban situadas cerca de lo que hoy es el Mar Muerto, en una región que ofrecía todas las condiciones para el florecimiento económico y cultural. Pero, a medida que la historia se desarrolla, vemos que esa misma prosperidad acabó convirtiéndose en un escenario de gran decadencia moral. La Biblia cita: «Y los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor», revela el Génesis, preparando el escenario para el drama que vendría a continuación. Dios había bendecido a estas ciudades con recursos abundantes, pero a medida que su moralidad decaía, la relación entre prosperidad y rectitud se volvía cada vez más complicada. La Biblia es clara al describir que, a pesar de la abundancia, había un alejamiento creciente de los principios divinos, algo que estaba a punto de provocar eventos de gran magnitud. Es aquí donde comenzamos a entender las verdaderas consecuencias de la decadencia moral y la necesidad urgente de reflexionar sobre los valores que sustentan la justicia y la santidad. Estas ciudades, que una vez brillaron con prosperidad y riqueza, estaban sumergidas en prácticas que no solo chocaban a sus contemporáneos, sino también a los seguidores de Dios en todas las épocas. El profeta Ezequiel describe el estado de Sodoma de manera contundente. «Este fue el pecado de tu hermana Sodoma. Soberbia, abundancia de pan y ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortalecieron la mano del afligido y del necesitado». Ezequiel 16:49. La lista de pecados incluye la falta de compasión y justicia, características que no podían quedar impunes ante Dios. La Biblia nos revela que la arrogancia y la falta de solidaridad
Eran marcas registradas de las ciudades de Sodoma y Gomorra. El libro de Judas refuerza esta visión, mencionando que estas ciudades sufrieron el castigo del fuego eterno, como ejemplo para aquellos que andan en inmundicia siguiendo la carne. Judas 1:7. Entre los pecados más notables estaba la soberbia, una forma de orgullo que se manifestaba en la opulencia y en la indiferencia de los habitantes. La gula y la ociosidad completaban el cuadro, ya que la abundancia de recursos llevó a un estilo de vida excesivo y a la negligencia de las necesidades básicas de los demás. Los habitantes se entregaban a una vida de placeres sin pensar en las consecuencias de sus acciones sobre los menos favorecidos. Esta combinación de pecados evidenciaba una falta de empatía y justicia, pilares fundamentales para una sociedad justa y equilibrada. No menos alarmante era la injusticia que permeaba la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra. La Biblia nos muestra que la ausencia de compasión y el desprecio por los necesitados eran comunes. No fortalecieron la mano del afligido y del necesitado, como bien lo describe Ezequiel. Esta falla en promover la justicia y la solidaridad generó un ambiente donde el pecado prosperaba sin restricciones, preparando el terreno para el severo juicio que estaba por venir. A medida que entendemos más sobre los pecados de Sodoma y Gomorra, es imposible ignorar la profundidad de la corrupción que se abatió sobre estas ciudades. La transgresión de las normas divinas y la falta de arrepentimiento culminaron en un destino inevitable. El juicio de Sodoma y Gomorra es una de las historias más dramáticas e impactantes de la Biblia, ejemplificando la respuesta de Dios al pecado desenfrenado. El relato comienza con la intervención de ángeles enviados por Dios para investigar la situación en las ciudades. En Génesis leemos que 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer y fueron acogidos por Lot, quien los recibió en su casa con hospitalidad, a pesar de los riesgos evidentes. Génesis 19:1. Lot, sobrino de Abraham, desempeña un papel significativo en esta narrativa bíblica. Hijo de Harán, hermano de Abraham, Lot fue llevado por su tío cuando aún era joven, tras la muerte de su padre. Abraham, conocido por su fe y obediencia a Dios, asumió la responsabilidad de cuidar a Lot, y la relación entre ellos se convirtió en una asociación fundamental en sus jornadas. La Biblia nos presenta a Lot como un hombre de carácter, pero que se encontraba en una trayectoria que lo llevaría a tomar decisiones difíciles y enfrentar desafíos inmensos. A medida que Abraham y Lot prosperaban en sus posesiones y rebaños, la tierra se volvió insuficiente para sostener a ambos, lo que llevó a una separación amistosa. Abraham ofreció a Lot la primera elección de la tierra disponible, demostrando una actitud de generosidad y confianza en Dios. Lot, observando la fertilidad de las regiones alrededor del río Jordán, decidió establecerse en la llanura que incluía las ciudades de Sodoma y Gomorra, atraído por su prosperidad y riqueza. La elección de Lot parecía lógica desde el punto de vista material, pero como la Biblia revela, las ciudades de Sodoma y Gomorra también eran conocidas por su inmoralidad y pecado. Al establecerse en Sodoma, Lot no solo se convirtió en un residente de la ciudad, sino también en un líder local, sentado a la puerta de la ciudad, lo que indica su posición de respeto e influencia. Sin embargo, esa proximidad al pecado y a la injusticia trajo consigo enormes desafíos espirituales y morales. La vida de Lot en Sodoma se convirtió en un escenario de creciente tensión entre la prosperidad material y la deterioración moral. La presencia de Lot en la ciudad no impidió que la corrupción y la perversidad prevalecieran, sino que, en cambio, lo colocó en una posición de necesidad desesperada de intervención divina.
Este fue uno de los motivos por los cuales Lot fue elegido por Dios para recibir en su casa a los 2 ángeles que llegaron a Sodoma. La llegada de estos mensajeros marca el inicio de una serie de eventos que llevarían al juicio divino. La situación pronto toma un giro sombrío cuando los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot, exigiendo que entregue a los visitantes para que puedan conocerlos. Génesis 19:5. Este acto de perversidad y violencia es una clara demostración de la corrupción moral que había dominado la ciudad. Lot, en un esfuerzo desesperado por proteger a los ángeles, ofrece a sus propias hijas a cambio, revelando hasta qué punto su moralidad estaba siendo desafiada. Sin embargo, los ángeles intervienen y ciegan a los agresores, impidiéndoles alcanzar sus objetivos. El siguiente paso en el juicio de Dios es la inminente destrucción de las ciudades. Los ángeles informan a Lot sobre el plan de Dios para devastar Sodoma y Gomorra, advirtiéndole que escape con su familia. En un acto de misericordia, los ángeles le dicen a Lot: escapa por tu vida. No mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Génesis 19:17. La insistencia en la fuga y la orden de no mirar atrás reflejan la seriedad de la situación y la necesidad urgente de escapar del juicio divino. Tras la advertencia de los ángeles, Lot inicialmente dudó en dejar la ciudad. Génesis 19:16 describe que Lot, sin embargo, se demoró. Esto indica que, a pesar de la urgencia de la situación, Lot no se movió de inmediato como los ángeles le habían instruido. La vacilación de Lot puede interpretarse como un reflejo de la dificultad para abandonar la ciudad y la vida que había conocido, así como una posible falta de comprensión completa de la gravedad de la situación. Los ángeles, al ver la vacilación de Lot, ejercieron un acto de misericordia y lo ayudaron a escapar. El texto bíblico relata: entonces los hombres extendieron la mano y tomaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas por la mano, y los sacaron y los dejaron fuera de la ciudad. Génesis 19:16. Este gesto demostró la compasión divina y la asistencia directa para asegurar que Lot y su familia fueran salvados, incluso frente a su indecisión. Mientras Lot y sus hijas siguieron las instrucciones y partieron hacia la ciudad de Zoar, su esposa, desobedeciendo la orden divina, miró hacia atrás. La desobediencia a esta simple, pero crucial, instrucción resultó en una transformación terrible. La Biblia nos relata que la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Génesis 19:26. Esta transformación en sal simboliza la condenación y la permanencia en el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, reflejando la gravedad de no seguir las órdenes divinas con total obediencia. La destrucción de las ciudades es un evento cataclísmico que ocurre con fuego y azufre, tal como Dios lo había prometido. La Biblia describe que el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos. Génesis 19:24. Este fuego no solo consumió las ciudades, sino que también sirvió como una señal clara de la ira divina contra la iniquidad. La devastación completa de las ciudades fue un acto de justicia y también una advertencia para las generaciones futuras sobre las consecuencias del pecado. Este evento no solo marca el fin de Sodoma y Gomorra, sino que también prepara el terreno para la reflexión sobre la justicia y la santidad de Dios. El juicio implacable revela el compromiso de Dios con la rectitud y la seriedad con la que Él trata el pecado. La historia de Sodoma y Gomorra es una poderosa lección sobre la justicia y la santidad de Dios. Una advertencia para todas las generaciones sobre las consecuencias del pecado.
El juicio severo de estas ciudades demuestra que Dios no tolera la corrupción moral y la injusticia. El Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Génesis 18:20. Esta declaración revela la seriedad del pecado cometido por las ciudades y el compromiso divino con la justicia. Dios, en su santidad, no puede ignorar la transgresión de los principios que Él mismo estableció. Una de las lecciones más destacadas es la importancia de la salvación de los justos y la obediencia a la voluntad de Dios. Lot y su familia fueron rescatados de la destrucción debido a la justicia de Lot y a la obediencia a la advertencia divina. Y cuando amanecía, los ángeles apremiaban a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Génesis 19:15. Este acto de misericordia hacia los justos destaca la fidelidad de Dios en proteger a aquellos que siguen sus caminos, incluso en medio del juicio severo sobre la impiedad a su alrededor. Además, la historia enfatiza la necesidad de desapegarse del mundo y sus tentaciones. La orden para Lot de no mirar hacia atrás simboliza el abandono de las viejas prácticas y el alejamiento de las influencias corruptas. No mires atrás, dice el Señor, una clara instrucción para no aferrarse a las viejas prácticas y hábitos que llevaron a la destrucción de las ciudades. La vacilación y la resistencia a dejar la ciudad condenada trajeron consecuencias para su esposa, quien desobedeció la orden de no mirar hacia atrás y fue transformada en una estatua de sal. Este desapego es crucial para seguir una vida en conformidad con la voluntad de Dios y evitar los mismos errores que llevaron a la caída de Sodoma y Gomorra. La destrucción de estas ciudades es un recordatorio constante de que la justicia y la santidad de Dios no deben subestimarse. La Biblia deja claro que el pecado tiene consecuencias inevitables y que la justicia divina es infalible. Las lecciones extraídas del destino de Sodoma y Gomorra son un llamado a la reflexión personal y a actuar en conformidad con los principios divinos. A medida que reflexionamos sobre estas lecciones, nos damos cuenta de que aún tienen una profunda relevancia para nuestra vida moderna. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato del pasado, sino una guía para vivir una vida que honra a Dios y rechaza la injusticia. Lot, al elegir residir en Sodoma, tomó una decisión que reflejaba su búsqueda de comodidad y prosperidad, pero que también lo expuso a las consecuencias del pecado desenfrenado de esa ciudad. Su decisión de permanecer allí, a pesar de las señales de decadencia moral, lo colocó en una posición crítica cuando la destrucción se hizo inminente. La historia también ilustra cómo nuestras elecciones tienen el poder de impactar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Las decisiones de Lot y la tragedia que siguió tuvieron un efecto profundo en su familia y en su propia vida, sirviendo como un recordatorio de que nuestras acciones tienen ramificaciones extensas. La importancia de buscar la guía divina en todas nuestras decisiones es crucial para evitar errores que puedan llevar a graves consecuencias. Después de la huida de Sodoma y Gomorra, la vida de Lot y su familia tomó un rumbo incierto y lleno de desafíos. Cuando dejaron la ciudad condenada, la familia de Lot se refugió en Zoar, una pequeña ciudad cercana, tal como los ángeles habían indicado. Aunque Zoar era una opción más segura que las regiones vecinas, el miedo a la destrucción inminente los acechaba. Sin embargo, incluso ante la seguridad temporal, la vida de Lot y sus hijas no sería fácil. La Biblia nos muestra que después de un tiempo, Lot y su familia se trasladaron de las ciudades vecinas para vivir en las montañas, por temor a permanecer en Zoar.
Esta decisión fue tomada debido al miedo persistente al juicio de Dios y a la necesidad de encontrar un nuevo hogar en un entorno menos arriesgado. En su nuevo lugar en las montañas, la vida de Lot se convirtió en un escenario de aislamiento y dificultades. Él y sus hijas se encontraron en una situación de gran vulnerabilidad. El cambio a una vida más simple y aislada trajo consigo desafíos de supervivencia y adaptación a un nuevo estilo de vida. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre esta fase, pero es claro que la familia enfrentó una vida de privación y dificultades mientras intentaban reconstruir sus vidas lejos de la civilización que habían conocido. La situación se agravó aún más cuando las hijas de Lot, sintiéndose desamparadas y sin perspectivas de futuro, tomaron una decisión drástica. Creyendo que eran las últimas sobrevivientes de la humanidad, decidieron asegurar la continuidad del linaje de su padre. En un episodio controvertido, las hijas de Lot lo embriagaron y tuvieron relaciones con él, lo que resultó en el nacimiento de 2 hijos, Moab y Amón. Estos hijos se convirtieron en los ancestros de las naciones moabita y amonita, respectivamente. Este relato, encontrado en Génesis 19:30-38, es un testimonio de las difíciles circunstancias y de las decisiones desesperadas tomadas por la familia de Lot en un momento de crisis. La trayectoria de Lot y su familia después de la salida de Sodoma sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de las decisiones tomadas durante la vida. El cambio drástico en su estilo de vida y las dificultades enfrentadas son un reflejo de las complejidades de la vida y de la importancia de seguir fielmente las orientaciones de Dios. A medida que exploramos estas lecciones, comenzamos a comprender la necesidad de buscar la voluntad de Dios en nuestras propias vidas y cómo eso puede influir en nuestro destino. Así como Lot fue instruido a no mirar atrás y a escapar hacia la seguridad, hoy somos llamados a vivir con la mirada fija en Cristo y a no dejarnos seducir por las tentaciones del mundo. La Biblia nos advierte: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. En una era donde la moralidad a menudo es desafiada por estándares culturales, es crucial reflexionar sobre cómo estamos viviendo y si estamos manteniendo los principios de justicia y santidad en nuestras vidas. La Biblia nos invita a examinarnos a nosotros mismos si permanecemos en la fe. 2 Corintios 13:5. La aplicación de estas lecciones ayuda a alinear nuestras acciones con los valores divinos y a evitar la corrupción moral que llevó a la destrucción de las antiguas ciudades. La preparación espiritual involucra oración, estudio de las Escrituras y una vida de obediencia y santidad. El apóstol Pablo nos exhorta: velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Con estas reflexiones en mente, mientras seguimos adelante, la comprensión de estos principios nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y firmeza, alineando nuestras vidas con el propósito divino y manteniendo la vigilancia espiritual necesaria. Si has llegado hasta aquí, te sugiero que veas el video que cuenta toda la historia de la Biblia. Solo haz clic en el video que aparecerá en la pantalla. Estoy seguro de que te inspirará. Gracias por ver. Un abrazo y que Dios te bendiga.